Hola amigos y amigas, estamos iniciando el segundo webinar, la segunda actividad que teníamos agendada para esta semana. Vamos a estar hoy día con Leslie Carrasco Garré, relatora que ya ha realizado algunos cursos, dos cursos con nosotros con la consultora. Estamos muy contentos, ayer realizamos la primera de estas actividades y que creemos que resultó bien. Se conectaron varias personas, pudieron resolver dudas, consultas, pudieron establecer respuestas de algunas necesidades que estaban requiriendo, compartir también sus experiencias, tanto laborales como personales. Recordarles que el webinar del día de ayer fue acerca de gestión del bienestar, del rol profesional en la gestión del bienestar y la calidad de vida organizacional para todos los profesionales y técnicos del área psicosocial. Lo pueden encontrar tanto en nuestro Instagram como en nuestra página de Facebook, que es esta misma. Así que nada, estamos muy contentos, esperamos que mucha gente se conecte. Vamos a esperar un ratito para comenzar, para que sale que tenemos una visualización, así que si, perdón, si hay alguien viéndonos, que nos avise desde dónde nos está viendo, qué lo motiva acá, cómo se enteró, y que además pueda compartir esta transmisión. Nosotros, bueno, para contarles un poco, ya llevamos funcionando todo este año con cursos de capacitación para profesionales y técnicos del área psicosocial. Dentro de las áreas que nosotros estamos trabajando también existe lo que es asesorías en gestión de personas y calidad de vida organizacional, y también asesorías para organizaciones de la sociedad civil que requieran postular o ejecutar algún tipo de proyecto o actividad. Visiten nuestras redes sociales. Tanto en Instagram, en Facebook como en LinkedIn nos llamamos Arista Consultora. Visiten nuestra página web www.aristaconsultora.cl, donde podrán encontrar más detalles de los servicios que nosotros estamos realizando, detalles de los cursos que nos quedan de acá a fin de año, que son dos: un curso e-learning sobre calidad, introducción a la gestión de calidad de vida organizacional, y nos queda el 16 de noviembre y el 14 de diciembre, el de... ¿Sí? ¿Estoy bien con la fecha? Sí, sí, sí. El de habilidades de intervención psicosocial para el trabajo con niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ese es un curso que ya se realizó en marzo en Santiago y en mayo en Serena, que ya es un curso que está probado, que se ha ido perfeccionando por parte de Leslie, que es nuestra relatora. Veo que tenemos dos personas conectadas. Le damos por mientras para que te presentís también, ¿sí? Ya. Bueno, sabemos que esto no es tan exacto. Ayer también hubo una demora en que la gente se conectara. Así que nada, pues, chiquillos, invitarlos a que permanezcan acá en nuestra transmisión, incentivarlos a que hagan sus consultas, a que expongan también cuáles son sus experiencias en relación a los contenidos que se vayan conversando hoy día, pero principalmente a que se atrevan en lo que implica la intervención psicosocial con niños, niñas y jóvenes, porque al día de hoy, a cómo está tanto la situación infanto-juvenil en Chile, la situación de las orientaciones técnicas, lo que se necesitan son profesionales capacitados, pero por sobre todo atrevidos a la hora de buscar y generar cambios. Así que eso, yo me despido por ahora, voy a volver al final, no se van a deshacer de mí tan fácilmente, así que los dejo con Leslie Carrasco, psicóloga clínica, seca, sequísima. Tengo la fortuna de ser su amigo hace ya un par de años. Ernesto Yáñez nos envía saludos desde La Serena. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Ernesto, por sumarte a nuestra transmisión. Así que los dejo con Leslie. Ella se va a presentar. Como les digo, chiquillos, no se lo pierdan porque es seca. Aprovechen. Bueno, hola chicos, bienvenidos a este espacio. Es una herramienta innovadora, nueva para mí al menos, así que también hay un grado de ansiedad y nerviosismo en cuanto a poder transmitirles lo que hemos preparado para este espacio. Bueno, acá Alex ya les comentó, soy Leslie Carrasco Garré, psicóloga clínica de formación, comunitaria también en el trabajo.
Sostengo en este momento un máster en Psicología Clínica en la Universidad de Valparaíso y además continua formación en cuanto a todo lo que tiene que ver con la intervención y diagnóstico en infanto-juvenil desde el área de las políticas públicas en el ámbito nacional. Y hoy día quisiéramos invitarlos a poder reflexionar no en torno necesariamente al desarrollo de las habilidades de intervención psicosocial, sino de algunos aspectos y consideraciones relevantes de reflexionar de manera crítica previa a poder instalarnos como interventores en este espacio infanto-juvenil desde el contexto siempre de la política pública. Bueno, los invito igual a poder mencionar quiénes están conectados, sus nombres, desde dónde están conectados, cuál es el interés particular de vincularse a este espacio, dónde están trabajando, sus inquietudes, para poder ir interactuando y haciendo esto de un espacio mucho más dinámico. Cuando nosotros nos ponemos el objetivo, o Arista nos plantea el objetivo de poder conformar este espacio, creemos muy importante levantar algunos aspectos o consideraciones previas antes de poder sentarnos en lo que requerimos como interventores en el momento de sentarnos al frente de un niño, una niña o una joven y su familia en la intervención. Y desde ahí es que surge la necesidad de poder reflexionar primero en cuanto a un análisis sociopolítico de qué ha ido significando la nación y el Estado principalmente en relación a la intervención en infancia y en juventud. Desde ahí nos hemos puesto la consideración de que previo a los años 30 no había una conciencia o alguna intención de poder intervenir en este ámbito más allá que una obra de caridad, del sentir de alguien que quisiera poder acoger a algún niño que estuviera en alguna situación particular. Pero en el año 30 ya empiezan a levantarse las primeras conciencias o ordenamientos distintos a una obra de caridad, pero igualmente tienen un fundamento completamente asistencial. Posteriormente empiezan a levantarse más espacios formales de intervención y es que se crea la ley de menores y aparecen los tribunales de familia por primera vez. Y es desde ahí es que el Estado ya empieza a hacerse cargo de aquellos niños, niñas o jóvenes que tienen alguna situación distinta a la deseada en ese momento y que ellos pudiesen algunos resolver de una forma más legal y formal en ese espacio. Pero igualmente, y como les decía, desde una consideración asistencialista y no de una lógica de intervención como la que conocemos hoy día en el siglo XXI. Ya en el avance a la década de los 50 empiezan a darse cuenta de la necesidad de poder hacerse cargo de algunos problemas sanitarios y de salud que habían y por tanto empiezan a operar algunas lógicas en esa consideración. Esto cambia ya para la década de los 60, de los 70, en donde empieza una lógica de poder apostar o atacar a aquellos factores estructurales que están en la base de algunas situaciones que se encontraban en mayor vulnerabilidad, disculpen, y donde empiezan a darse cuenta de la necesidad de poder levantar evidencia científica para poder argumentar alguna intervención de manera más ajustada, y es en donde empiezan a aumentar las coberturas, por ejemplo, para atacar el problema de desnutrición que había, o la educación, todo va avanzando de una forma más determinista y fundamentada en la evidencia de lo que se requería en esos momentos poder atacar. Desde el año 73 en adelante cambia un poco la lógica de trabajar en base a la evidencia y se cambia el rol del Estado a subsidiar algunos desde fondos estatales claramente, algunas situaciones que ellos creían que deberían atacar, y se crean instrumentos como el CAS, que hoy día es el Registro Social de Hogares, que ha ido avanzando en el tiempo, para poder focalizar a quién le entregamos cuáles o qué recursos, pero existe esta concepción de menores en situación de irregularidad, y es desde ahí donde se comprende la intervención en infancia y en juventud en ese momento y hasta más o menos hoy día en cuanto al abordaje estatal o la comprensión de la intervención en ese ámbito.
También nace lo que ya conocemos, que tiene que ver con la terciarización de los servicios del Estado. Ahí empiezan a desagregarse el Estado como interventor en este fenómeno, y empiezan a organizarse lo que hoy día conocemos como organismos colaboradores del Sename. No obstante, este cambio crea ciertas como críticas en cuanto a su funcionamiento y principalmente respecto de la calidad. En 1984, cuando ya el Poder Judicial se da cuenta que no se están logrando los objetivos que esta nueva política de gestión terciarizada estaba pretendiendo o había comercializado que iba a realizar, y porque empiezan a ocurrir fenómenos que no se diferencian mucho de lo que estábamos viviendo hoy en día: incendios en instituciones residenciales, fugas masivas, muertes dentro de instituciones a donde tenían internos algunos niños, niñas y jóvenes del país. Y además hacen un análisis desde donde no se puede percibir ningún cambio en cuanto a variables o indicadores críticos entre los años 79 y 90. Eso quiere decir que la política que se prometió, que era un nuevo management que iba a poder generar mayor efectividad, se suponía, en relación a la intervención infanto-juvenil, no se estaba dando frutos, y comienzan ya del 84 a criticar lo que hoy día todavía estamos criticando. Se supone que esta forma de trabajar la infancia y la juventud en Chile estaba validada por la OCDE incluso, pero estaba más preocupada de poder hacer procesos eficientes y relegando un poco la efectividad y la calidad de lo que se estaba pudiendo como intervenir. Ya cuando vuelve la democracia a nuestro país en la década del 90, Sename se reestructura y empieza a cambiar su modelo de intervención, desde donde empieza a generar una intervención más personalizada, porque anteriormente era una forma de atacar el fenómeno de manera más masiva, y empiezan a generar estos modelos de intervención que claramente han ido cambiando a hoy día 2019, pero ven al niño ya como un sujeto individual y no como la masa de niños que debían ellos como trabajar. Empiezan a cambiar también la lógica de internar al niño, que como les decía, menores en situación de irregularidad, y empiezan a poder considerar la atención ambulatoria y así también objetivos de reinserción social y restitución de derechos, que es un poco a lo que estamos hoy día enfrentándonos. No obstante, las críticas no han ido baja. Ya todos hemos hablado y conocido y escuchado noticias, redes sociales, en la experiencia propia que tenemos cada uno de nosotros en el trabajo en este ámbito, por la crisis del Sename, donde en el 2012 la UNICEF levanta una investigación, un informe a donde acredita a través de la aplicación de 381 cuestionarios a donde reconocen situaciones de vulneración. No obstante, es muy particular que tiene que entrar UNICEF, un organismo externo al país, para poder acreditar. Sin embargo, Sename ya en el 2011 tenía acreditado que por lo menos de los 4.000 niños y niñas residentes en distintos centros del Sename, habían 200 por lo menos que habían casos de abusos sexuales u otras circunstancias de vulneración. Por lo mismo, ya también hemos sabido, se levanta una comisión investigadora que dentro de distintas formas de poder levantar la información, llegan a la conclusión que el Estado chileno ha vulnerado gravemente los derechos de los niños que estaban residentes en distintos centros del Sename a lo largo del país, y además también especifican que estas violaciones de derechos han ocurrido de manera sistemática. Entonces estamos parados frente a un fenómeno, Estado, país, de política pública, que ha apostado más a una lógica de poder hacer las cosas con la menor cantidad de recursos posible,
pero sin ver realmente la efectividad o la eficacia de lo que se estaba pretendiendo poder conseguir con la intervención de estos niños que estaban, como ellos decían, menores en situación de irregularidad. Pero cuando uno es interventor, cuando uno es trabajador social, psicólogo, sociólogo, terapeuta ocupacional o cualquier otra disciplina que nos haya convocado al trabajo con niños, niñas y jóvenes y su familia en el ámbito de las políticas públicas, ¿qué nos queda, qué nos queda por hacer? ¿Cómo podemos enfrentar a este niño, niña o joven bajo este alero o este sistema que tiene ya una lectura vulneradora de por sí y que está, se supone, trabajando en pos de la restitución de derechos? Y es ahí en donde surge algo que no es muy distante a nuestras propias formaciones, que tiene que ver con los aspectos éticos que rigen nuestros propios códigos. O sea, nos hemos dado el trabajo para poder formar este espacio de revisar cada uno de los códigos de ética que rigen las distintas disciplinas de los trabajadores que nos involucramos de una u otra manera en trabajar en el ámbito de infancia y juventud. Y es ahí a donde destacan cada uno de estos nuestro respeto como profesionales por los derechos y la dignidad de las personas. Pero ¿cómo vamos a entender trabajar en respeto de los derechos y la dignidad de las personas bajo este escenario? Porque también, como al ser políticas terciarizadas, respondemos a distintas presiones y demandas de al menos cuatro ámbitos distintos. Primero, tenemos que responder a las propias demandas de la intervención en sí misma. Por otra parte, a las demandas de lo contenido en los convenios, porque cada organización terciarizada, ya sea de protección, de derecho, o sea, de penal adolescente o de adopción, tienen que responder al convenio que estableció una organización o un organismo colaborador del Sename con el Sename, y ya sabemos que hay ciertos puntos que nos exigen que debemos cumplir. Así también la demanda propia de nuestro empleador, que también nos pone una serie de criterios y de cumplimientos que debemos, por los cuales debemos regirnos, y por otra parte también las órdenes judiciales, porque claramente al trabajar con vulneraciones de derechos o con condenas o algún tipo de salida alternativa, debemos regirnos por órdenes judiciales, ya sea tribunales de familia o juzgados de garantía. Entonces, ¿dónde queda el trabajador en cuanto a su rol y la comprensión que él va a tener de la intervención en sí misma y del niño, niña o joven o familia con el que vamos a intervenir? Entonces es ahí donde lo que nos queda poder acogernos, abrazarnos y poder planificar nuestra intervención es poder trabajar en base a nuestras propias éticas y al profesionalismo y a la forma en la cual nosotros vamos a facilitar esta intervención. Y dentro y retomando nuestros propios códigos y lo que nos dice nuestra disciplina, cómo debiésemos funcionar, está la competencia y la integridad como profesionales, interventores en el ámbito de lo psicosocial. Y desde ahí está la permanente formación, la permanente honestidad, el poder reconocer qué es lo que vamos a hacer. Todos los programas, dispositivos, centros, tienen ciertas normativas o orientaciones con las cuales nosotros debemos informarnos, además poder trabajar en base a la evidencia, que también es un factor muy importante a la hora de trabajar con niños, niñas y jóvenes. Hay una cantidad de información disponible. Hoy día tenemos una cantidad de recursos para poder acceder a qué es lo que debiésemos estar haciendo cuando trabajamos con un niño o una niña en tal o cual situación. Entonces, es realmente importante en este alero de un sistema vulnerador de lo que hablábamos o lo que comentaba en un principio. ¿Cómo podemos responder? Es responder en base a una formación y a entregar al otro un servicio de calidad, competente e integral.
Así también un aspecto muy importante mencionado en distintos códigos de ética hablan sobre los límites de la atención, la posibilidad de relacionarnos como colegas psicosociales con otros profesionales o de la delegación de la intervención cuando de nuestra competencia ya no nos permite responder a lo que debiese o creemos que debiese hacerse en ese momento así de específico. Y para poder nosotros saber cuál es nuestro límite, en qué momento tenemos que delegar o en qué momento nos tenemos que coordinar como distintos profesionales para atajar algún tipo de situación o enfrentar o resolver, es que primero tenemos que saber cuál es la situación de los niños, niñas y jóvenes con las cuales nosotros estamos interviniendo. En su mayoría, y ustedes pueden ir reconociendo, han tenido una o más de una situación de vulneración de derechos que han transformado sus vidas en diversos traumas, en una organización no esperada a su ciclo vital dentro de algunos márgenes de funcionalidad. Y es por eso que debemos también informarnos como profesional qué es lo que significa o qué consecuencias ha llevado el estar expuestos constantemente a fenómenos de vulneración. Cuando a veces hemos leído distintas orientaciones técnicas, hablan y resuenan las palabras resignificar, el reelaborar o trabajar desde la razón cognitiva, en las vivencias que hemos podido hacer, regularnos, comportarnos de cierta manera, reinsertarnos a una sociedad a la cual pareciéramos encontrarnos excluidos, pero debemos saber con qué contamos para poder lograr ese objetivo que pareciera ser lo pedido para todos nosotros cuando trabajamos en el ámbito de intervención psicosocial. Pero cuando nos preguntamos, ¿qué consecuencias, por ejemplo, a nivel cognitivo, tiene una exposición reiterativa a distintos tipos de vulneración? Cuando nos enfrentamos a un niño o una niña no joven que tiene una consecuencia como un trauma complejo en su sistema de organización mental, tenemos que saber que la evidencia ha demostrado en distintas maneras y a través de distintas investigaciones que hay cambios neurológicos cerebrales importantes al estar expuesto, ya sea a una temprana edad o de manera reiterada en el tiempo, a hechos de vulneración de derechos. El maltrato o el abuso en el periodo de la infancia genera cambios neurológicos no solo en cuanto a la pérdida de ciertas neuronas o el retraso de la mielinización de los axiomas que limitan la conexión entre ellos, sino también hay cambios en la poda neuronal. Eso quiere decir que hay una menor posibilidad de ir eliminando ciertas conexiones que no son de utilidad para darle espacio a aquellas que podrían potenciar algunas habilidades cognitivas, conductuales, etcétera, a los niños, pero también hay una inhibición de la neurogénesis, que eso quiere decir generar más neuronas nuevas y poder irnos desarrollando dentro de los patrones que son esperados en los distintos ciclos vitales. Pero así también hay un daño significativo en el volumen cerebral que teniendo estos niños expuestos de manera reiterada a distintas vulneraciones, ya sea dentro de familias o incluso dentro de instituciones, como ya hemos sabido a través de distintos espacios. Este impacto de desarrollo de un 7 o un 8% menos de masa cerebral respecto de una persona que no ha estado expuesta a situaciones de vulneración, una de las situaciones más relevantes es el desarrollo del lóbulo prefrontal, el que está encargado de todo lo que tiene que ver con la planificación, organización, guía, revisión, regularización y evaluación de la conducta o del pensamiento o de todo lo que tiene que guiar nuestra conducta humana. Entonces, cuando nosotros le pedimos a un niño o a un joven que se adapte al sistema educacional, que responda evaluando su conducta
que resignifique la relación que tiene con sus padres, tenemos que saber como trabajadores psicosociales si en ese momento el niño va a tener la capacidad de poder generar ese cambio tan grande que le estamos pidiendo. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer, sino que en qué momento y qué debemos hacer como trabajadores para que llegue a realizar ese tipo de acción. Por ejemplo, exposición a algún tipo de conexión física, corporal, previo a poder intervenir en resignificación, en reparación o en lo que el programa o la orientación pida en el trabajo para restituir ese derecho o para reparar el daño que le generó. Es realmente importante poder fundamentar y conocer con quién y qué es lo que vamos a hacer en una situación así de particular. Igualmente, la vulneración tiene impactos a nivel social. Estamos hablando de trabajar con el sector más vulnerado socialmente, excluido de la fluidez, de la reciprocidad, de lo esperado en cuanto a lo más habitual. Hay bueno, antiguamente los pueblos incas significaban la pobreza no como la pérdida o la ausencia del bien económico, sino más bien como la exclusión de la sociedad, la pérdida de vincularte con un otro desde la lógica comunitaria basada en la solidaridad, ¿ya? De la solidaridad, del intercambio, de la confianza básica en el otro, de los sentidos psicológicos de la pertenencia. Existe una ruptura en esta comunidad en la cual está inserto este niño, que ya sabemos tiene algunas consecuencias sobre los distintos hechos que ha ido vivenciando en su historia de crecimiento. ¿Hay un comentario? ¿Lo leo yo nomás? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, me van a escuchar la voz como voz en off. Úrsula Utz nos comenta, dice, hay un tema súper delicado que no ha tenido la visibilización adecuada. Se trata de potenciar camas psiquiátricas en niños y adolescentes, contra toda norma. Claramente hay dificultades y lo hemos hablado en los espacios de capacitación que Alex comentaba, que tiene que ver con la articulación de los distintos servicios al momento de poder buscar las mejores herramientas para trabajar con los niños. Fui testigo directo, trabajé bastantes años en responsabilidad penal adolescente, con población de jóvenes que presentaban un consumo problemático, principalmente de pasta base de cocaína, en donde no lográbamos conseguir camas, cupos, en donde se nos pedía poder llevar los contemplativos en su posibilidad de cambio, y sí, es un fenómeno, es la desarticulación misma de las instituciones. Me parece bastante particular que existiendo muchos convenios, desde Sename al sector salud, al sector educación, al sector de desarrollo social, que en el efecto y en la praxis misma del interventor psicosocial no se hacen efectivos, no han actuado en base a los lineamientos que se esperan, y es ahí donde surge nuestra creatividad para poder recae finalmente en la presión del trabajador, como para poder buscar mecanismos de acceder a estas posibilidades. Es cuando también, y vuelvo al punto de nuestra formación profesional y ética, en donde debemos informarnos sobre los recursos y las distintas convenios y legislaciones que nos van a facilitar ir a pararnos frente a un otro con el papel en mano, el convenio con el Ministerio de Salud, que nos va a facilitar una cama o una atención psiquiátrica pertinente, porque
lamentablemente nos encontramos con distintos operadores en el trabajo en donde se han nutrido de creencias, de discursos que no necesariamente se corresponden con la legislación o con los convenios que se han establecido, y es ahí a donde hay un trabajador frente a una situación que debiese resolver, pero sin el conocimiento de lo que debiese exigirse, es poder demostrarlo. Pero sí lo entiendo, igualmente hay un déficit, pareciera ser que no existe una verdadera intención de poder resolver realmente, porque como mencionábamos y al punto que quería llegar, poder trabajar con niños en situación de vulneración de derechos diversas, porque la verdad es que encontrarse con un caso que haya sido expuesto solo a un tipo de negligencia, solo en un momento de su vida, es poco habitual. Nos encontramos generalmente con casos ya cronificados o con muchas situaciones arrastrando, en las cuales no encontramos un trabajo articulado real, multidisciplinario, en donde empiezan como a apelar lógicas reduccionistas sobre el tratamiento. Se ve solamente el problema, por ejemplo, del delito, se ve solamente el daño cognitivo, se ve solamente el daño social, y no se logra armar institucionalmente una respuesta integral a la problemática por la cual se está atendiendo un niño, una joven o una familia dentro de un programa o de una institución. Y es en ese punto en donde sí, claramente al no tener la cama o al no tener el vínculo o la disposición de otra institución para poder colaborar en ese proceso, es que sí, es algo complejo, estoy de acuerdo, no hay una visibilización adecuada, esto no es tema noticia. Tema noticia a veces son otras cosas, y es frustrante, yo lo entiendo en la labor del interventor, pero la intención es poder nosotros reflexionarnos, nosotros poder nutrirnos con evidencia, con todos los recursos que hayan, poder reconocer cuáles son las herramientas con las que disponemos para poder enfrentar este niño, niña o joven que se encuentra frente a nosotros, situado por una institución también al frente de nosotros, y tratando de crear con ellos qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿No? Vale. Sí, no sé quién más se ha unido, qué les parece, o hay que nos pueden comentar desde dónde son, en qué trabajan. Yo puedo ver por acá, ¿o no? Deberías poder ver en el chat. Vamos a aprovechar de saludar a la gente que va con el Facebook. Mira, vamos a saludar mira, Sol de la Vida, me parece. Eunice Reyes Toro, bienvenido. Cari Cari, Romero Jesús, Ivy, Úrsula y Alfonso Mardones. Motivarlo a que envíen sus preguntas, sus comentarios, cuáles han sido las experiencias que ustedes han tenido en relación a lo que está conversando Leslie con nosotros. ¿Sí? El por qué detenernos en poder generar un análisis primero sociopolítico, histórico, de cómo vamos comprendiendo a un niño en una situación de intervención, es vital para poder saber qué es lo que el Estado está diciendo que se debe hacer, qué es lo que el Estado está entendiendo como política, cómo nosotros debemos comprender. Tenemos herramientas básicas, están las orientaciones técnicas en todos los programas, no hay institución, no hay dispositivo en el centro de salud, no hay organismo de Sename, ni municipal que no tenga algún lineamiento con el cual como base tenemos para poder funcionar. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, pero lo básico es poder reconocer eso. Segundo aspecto, tenemos que involucrarnos en poder reconocer ciclo vital,
efecto de daño, evidencia científica, qué es lo que más allá de lo que se nos dice que debemos hacer está comprobado y tiene algún efecto en poder de logro. La idea también es poder empezar a concebir una idea de manejo de casos o de gestión de casos, en donde no solo yo voy e intervengo lo que creo o me dijeron que debiese hacer, sino que un trabajo planificado en el tiempo, en plazos, con evidencia, con verificadores de cambio, con evaluación, no solo desde el interventor, sino que desde el otro, porque estamos desde una lógica en donde la institución crea un problema que debemos abordar con un otro que no tiene voz. Entonces, si comprendemos la sociedad o la realidad como una construcción social, una lógica de organización discursiva, relacional, tenemos que darle el lugar que corresponde al que está al frente de nosotros. Y no podemos no hacerlo si nosotros no sabemos a quién tenemos al frente, y no solo conocer al otro en cuanto a sus intereses, qué es, sino que lo que le está ocurriendo, tanto personalmente, cognitivamente, socialmente, tenemos que involucrarlos desde donde ellos comprenden o desde donde nosotros vamos a comprender el problema que lo tiene sentado frente a nosotros, desde donde como interventores vamos a comprender que ocurre el cambio. ¿Quién da el cambio? ¿Cómo se da el cambio? ¿Qué debiésemos hacer nosotros para generar un cambio? ¿O cómo vamos a promoverlo? ¿Podemos actuar como interventores aislados o reducidos al programa en el cual trabajamos? Sabemos que debemos hacer coordinaciones, pero ¿cómo se hacen las coordinaciones? Nos coordinamos llamando al colegio, al CESFAM o al hospital para saber si el niño, la niña, la familia fue, cómo les fue, qué comentario, o estamos haciendo una intervención o una práctica en red. Poder articular de manera conjunta para poder responder a todos los fenómenos, porque si le pedimos que se restituya el derecho, que resignifique la vulneración, ¿cómo un niño con los antecedentes que yo le estaba mencionando puede reparar su daño? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pregunta abierta para la gente que está también. Saludos también a Fernanda.sagu, que está en el Instagram. Y a Daniela Manríquez, que se unió también, técnico social, inscrita para el 16 de noviembre, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo ustedes creen, puede un programa, solo un programa, como sí mismo, reparar? ¿Qué nos dicen nuestros auditores? No, compu auditores. ¿Podemos trabajar de manera aislada? No, porque sería trabajar de una manera reduccionista. Creer que haciendo solo esto, sin vincularnos con el fenómeno completo. Si, por ejemplo, yo les explicaba que cognitivamente hay un cambio, hay una estructura cerebral distinta, debiésemos vincularnos con otro tipo de instancias para poder potenciar a lo mejor sensibilidades, corporalidades, o vamos a pedir la red solamente el reporte, o vamos a actuar sobre cómo también la red están teniendo ese caso. Hemos caído en una lógica de la sobrecarga laboral. Entiendo que nunca hay tiempo para pensarse lo que estamos haciendo o el rol que estamos cumpliendo. ¿Qué pasa con no hacer eso? ¿Por qué hay tantos reingresos al sistema? ¿Por qué dentro de unos años a los otros no hay un avance esperado en cuanto a política de infancia? No me refiero a la política en sí misma, sino que el efecto directo en una familia, en un niño. Muchos hemos vivido, al menos, la situación que nos toca atender a un niño
en un programa, después pasa a otro programa, y así pareciera ser un sujeto de atención, porque eso es lo que así nominamos como un sujeto, no como un ser humano en proceso de cambio, un ser humano con derechos de dignidad, de trabajo. Es por eso muy importante tomar la conciencia del rol que tenemos dentro de este contexto vulnerador, no solo del niño como derecho en sí, sino aislado, excluido de un crecimiento esperado. Es muy importante poder reflexionar cómo vamos a comprender ese cambio, cómo vamos a contribuir nosotros a generarle un objetivo, o cómo vamos a crear con el otro un objetivo de trabajo, de intervención. Se lo vamos a imponer nosotros, se lo va a imponer la institución, lo va a poner él. Vamos a ser realistas, vamos a trabajar objetivos concretos, le vamos a poner una meta a la cual el niño joven la va a ver y en sí mismo no va a poder decir, la voy a lograr. Entonces surgen mucha frustración, experiencias de no logro y de volcar en este círculo vicioso. Cari dice, por supuesto, no es posible realizar reparación desde un solo programa de intervención porque no desarrollaríamos la mirada holística necesaria. Si bien son programas intervinientes directos, requerimos el trabajo de los diferentes actores, partiendo por la familia y paralelamente desde las instituciones. Exactamente, y tiene que ver mucho desde la lógica de integrar una práctica y una intervención en red. La intervención en red tiene que ver con traer a la red, a la familia, a actuar sobre prácticas discursivas en las cuales ellos están alojando la mantención del problema y no apostando a una intervención dirigida al cambio, pero la práctica en red, que tiene que ver con la vinculación con las instituciones, resalta por demasía de importancia en este aspecto. Y si bien todas las orientaciones técnicas hablan de las coordinaciones de trabajo con la familia, trabajo con el colegio, el trabajo con salud y con los distintos dispositivos, ¿cómo estamos realmente haciendo esa labor? ¿Cómo nos estamos coordinando? ¿Qué objetivos nos estamos poniendo? ¿Nos estamos poniendo un objetivo de reporte? ¿Nos estamos poniendo un objetivo de cambio? ¿Qué rol también es importante analizar? Tiene que ver con el rol nuestro como interventores. ¿Nosotros somos sabedores de conocimiento? Sí, hemos estudiado, tenemos una disciplina, hay una formación continua a la que hemos podido acceder y que nos va nutriendo de distintas cosas, pero ¿quién tiene mayor conocimiento respecto de la situación o problemática o experiencia de cambio? Es la persona. Entonces, yo, como interventora, le digo, tú tienes que hacer esto, a esto tenemos que apuntar, ¿en qué momento le hace sentido o engancha con significados desde su propia experiencia vivencial esa persona que tenemos al frente? Entonces, el agente de cambio, ¿quién es? ¿Somos nosotros? ¿Es la institución? ¿Es lo que dice el Estado que debemos hacer? ¿O es la persona que está al frente de nosotros interviniendo? Y por eso también, en conjunto a cuestionarnos quién tiene el rol de poder, por decirlo, ¿es la persona o somos nosotros? Hay otro. ¿Me iba a decir algo? Sí. No, mandarle saludos a la gente que se ha estado conectando por Instagram. ¿Sí? Bueno, Fernanda.sabu, a Colipán, a m.alejandra.m.n, a Francisco.reiter, a Elías.flp y a Ibi Zúñiga, a Paulinda19-24 que se acaba de unir, ahí la saludamos. Daniela Manrique, dijiste, sí, que está escribiendo, pone, creo que solo un programa no es suficiente para nada. El tema es que muchas veces las instituciones trabajan en base a cumplir metas y los profesionales y técnicos no pueden con tanta carga. Se deben ver tantos casos que es complicado, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones todo el núcleo familiar tiene alguna vulneración. Efectivamente, sí, y hablábamos hace un rato atrás, previo a conectarnos acá en esta transmisión, que claramente de este daño o consecuencias que tiene
la situación de infancia y juventud en el país, no solo se lleva a la persona que tenemos al frente, sino que al sistema familiar y a veces transgeneracionalmente hacia atrás. Entonces, es cierto, los trabajadores psicosociales estamos, ya lo dije, por lo menos en 4 puntos, es que me pierdo, hay 4, en 4 puntos tensionados. O sea, tenemos que responder a los convenios establecidos, tenemos que responder a nuestros empleadores, tenemos que responder a los organismos judiciales y además a las presiones propias de la práctica y con una sobrecarga laboral bastante importante. Pero ¿en qué momento eso empieza a ser una justificación para algunos o para la práctica en sí misma como imposibilidad para poder hacer un manejo o una gestión de caso en conciencia, planificada, estructurada? Es tan distinto cuando nos sentamos frente a un otro trabajando ese momento de sentarnos frente a un otro, cuando es tan distinto cuando nos encontramos con la red y vemos una motivación real de poder hacer un trabajo en conjunto versus alguien que nos cierra las puertas. Y ahí como interventores psicosociales que debemos ser creativos y bueno, recae o sea, encima de nosotros la presión de poder buscar herramientas. Sé que quizás no tenemos un contexto ideal en el cual debiésemos trabajar, pero sí hoy día disponemos de muchas más herramientas para poder aprovechar un espacio y poder impactar en un otro. Sé que no somos solos, sé que un programa no da abasto y por lo mismo debemos abandonar las lógicas reduccionistas en donde vemos que un programa va a ser posible. O, por ejemplo, que bueno, en la práctica de los cursos con Ayista, al menos de las habilidades de intervención psicosocial con niños, niñas, jóvenes y sus familias, lógicas incluso de pugnas a veces de quién puede intervenir mejor, en vez de poder colaborar como sistemas para entregar la mejor herramienta, la mejor intervención en base a calidad, ética y profesionalismo que pudiésemos hacer. Sé que no tenés... Sí, me voy a meter. Uh-huh. No, quiero hacer una pregunta en base a lo que estoy escuchando. ¿Sientes tú que hay una responsabilidad, y lo voy a decir así, en el colectivo de interventores e interventoras del área psicosocial en cómo se va transmitiendo y cómo se va manteniendo esta cultura donde finalmente al niño o niña no se le reconoce como un sujeto activo de derechos, sino que más bien como un ente pasivo dentro de un mundo adulto que decide por él? ¿Tú sientes que hay una responsabilidad individual del profesional técnico o el interventor? Sí, pero también como colectivo, como de no instalar esas discusiones o esas conversaciones en los espacios, o muchas veces de ni siquiera generarla en los espacios académicos, que es donde también uno esperaría que se genere este debate. O sea, desde el fundamento de este curso, apunta a que si bien entendemos que las responsabilidades son compartidas, que tenemos una institucionalidad que no mucho ha contribuido a poder elaborar estos espacios, siempre hay una disposición personal y grupal, al menos, de poder nutrirnos para poder empujar un poquito más. Si es habitual encontrarnos y creo, no sé si alguno puede, desde su propia experiencia en los trabajos que han tenido, escuchar harto de no puedo, no se puede, no tenemos tiempo para poder hacer, por ejemplo, básico, una reunión de análisis de caso, en el cual no solo hablamos sobre qué es lo que le está ocurriendo a ese caso, sino cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, quién va a tener una responsabilidad u otra, cómo vamos a buscar evidencia para poder ser más efectivos. Si finalmente lo que se entiende como una pérdida de tiempo,
apunta a generar procesos de manera más efectiva, acortar objetivos, concretizarlo a la realidad del otro, es una responsabilidad grupal en cada caso que atienden. Se ha comprobado de una u otra manera que la planificación y la gestión de casos es la forma más, no sé si correcta es la palabra, pero eficiente y que apunta a la eficacia también para intervenir en estos casos, y eso sí depende de cada colectivo. Ahora sé que no es una lógica fácil, sé que los tiempos nos juegan en contra, que si tenemos 25 o más casos a cargo, no mucho tiempo nos va a quedar para poder quizás juntar estos, crear de estos espacios, pero tampoco requerimos de tanto tiempo. Si lo hacemos de manera estructurada, con objetivos claros, no es tan así. Y nos hemos dado cuenta desde nuestra misma experiencia que algunos lineamientos han avanzado a poder levantar el manejo de casos como uno de los aspectos más potenciados para saber qué hacer. Porque muchas veces los profesionales o técnicos nos quedamos con el ¿qué hago ahora? Y nadie nos puede responder muy bien qué es lo que podemos hacer, y es ahí a donde claramente la organización reflexiva del equipo, la organización reflexiva individual es una herramienta y un recurso a la disposición de la calidad también. Sí. Queremos saludar en Instagram también a Liliana Altamirano Payaleve, que se unió, y a Fran-6 con 2S, que también se unió, y le mandamos un saludo, y también a toda la gente que sigue conectada en Facebook, invitarlo a que puedan generar preguntas, consultas, comentarios, opiniones sobre estos componentes sociopolíticos y éticos tan necesarios de reflexionar siempre en la intervención infanto-juvenil y con familia. Es harta la información, sé que es un poco difícil poder resumir en un espacio todos los aspectos que puedan llevar a una reflexión en cuanto como a la implicancia o consideraciones para enfrentarnos al trabajo psicosocial en infancia y juventud en Chile, desde la lógica de la política pública. Por eso es importante dejarlos motivados a poder apropiarse de estos espacios, a poder en conjunto reflexionar cómo dentro de lo que tenemos, que ya sabemos que no es tanto, podemos hacer lo mejor que podemos para el otro y para eliminar la mayor cantidad de errores posibles, que ni siquiera sé si son errores, sino que desorganizaciones quizá o maneras menos efectivas de trabajar. Tenemos que, de pronto, tenemos la responsabilidad ética de reflexionar nuestra práctica, de no solo hacer por hacer, sino que darnos cuenta del impacto como interventores que también tenemos en el otro. Nosotros también somos constructores de la realidad de ese caso que estamos atendiendo. Entonces, si nuestra disposición no está contribuida por evidencia, no está contribuida por la historia, no está contribuida por cómo estamos entendiendo a nivel país, a nivel persona, qué significa un niño hoy día en Chile, creo que estamos un poco cortados de mano para poder impactar con calidad en los objetivos que nos van a pedir o que tenemos que construir y trabajar con los niños, niñas y jóvenes que tengamos al frente. Ese es el llamado de hoy día, de este espacio, de poder tener esta lógica de reflexión constante, de cuestionamientos de nuestro rol. Efectivamente estamos con carencias institucionales importantes, que ya las conocemos, que les mencionaba al principio, que al menos el Poder Judicial las viene cuestionando del sistema terciarizado del Sename desde el 80 y tanto. No ha cambiado mucho, hay intentos, sí, se está avanzando, hay reestructuraciones políticas, programáticas, técnicas, se están apostando a inyectar más recursos, más capacitación, pero también hay una responsabilidad, y como preguntaba Alex hace un rato, de un individuo, de un colectivo que está trabajando con ese otro en este contexto, que es nuestro deber de entregar dignidad y calidad en la intervención.
y nuestros mismos códigos de ética, ya sea de trabajadores sociales, de psicólogos, de terapeutas ocupacionales, nos dicen que nosotros tenemos que reconocer los límites de nuestra acción o nuestra disciplina, y dentro de reconocer nuestros límites e informarnos con quién estamos trabajando al frente, saber hasta dónde nosotros como disciplina podemos llegar, cuándo tiene que empezar a actuar un otro, y para saber eso me tengo que informar, tengo que reflexionar, tengo que tener un posicionamiento crítico, no solamente ser un operador de política pública, sino que un ser humano, un operador reflexivo, crítico e informado, y así yo puedo ser más responsable y de manera más de calidad y autónomo la labor que estamos enfrentando, que ya sabemos a quién tenemos al frente, que no es solo un niño que ha sido vulnerado de manera sistemática por sus senos familiares o por la sociedad en sí, al ser excluidos, por ejemplo, de la pertenencia en un establecimiento educacional, o al no tener una cama psiquiátrica en la cual va a poder abordar la patología quizás de consumo u otra que tenga en el momento, sino que también están siendo vulnerados cada vez que un operador no trabaja bajo la mayor calidad que pueda tenerlo al frente ahí. Y cuando nosotros nos sentamos a trabajar con un otro, a conversar sobre sus vidas, no podemos sentarnos desde el desconocimiento y sobre lo que nos surja desde nuestro sentir en ese espacio. Sí. Francey en Instagram nos dice: muy necesaria la reflexión, el trabajo en equipo y el autocuidado son vitales. Y también vamos a aprovechar de saludar a Paula Espinosa, que nos dice que está muy buena la temática, muy compleja. Y también desde Talca, que se conecta a Patricio Castañeda. Y Miguel Avendaño, que también se unió hace un ratito. Chicos, yo les agradezco enormemente participar de este espacio. Claro está que en un par de minutos uno no logra transmitir todo lo que podemos conversar o a todo lo que podemos llegar, porque ya el trabajador psicosocial tiene harto recurso, tiene harta creatividad, tiene harto conocimiento, tiene harta herramienta para poner a disposición, solo a veces nos faltan espacios a donde conversarla, a donde cuestionarla y a donde armarlas y posicionarnos dentro de nuestras fortalezas, pero siempre una mentalidad crítica y ética como profesionales o técnicos que somos trabajadores en el ámbito infanto-juvenil. Bueno, les dije al inicio que no se iban a liberar de mí. Primero, agradecer a Leslie su dedicación, su tiempo, yo lo voy a decir, su calidad humana, su calidad ética. Yo tuve la fortuna de trabajar con ella y debo decir que es una de las profesionales del área psicosocial más comprometida a nivel humano, ético y técnico con el trabajo que hacen. Tenemos la fortuna de que ha dictado cursos con nosotros. Agregar quizá una reflexión personal también, y que es que en general hay veces que, sobre todo en el trabajo psicosocial, hay momentos donde uno siente que las circunstancias, la complejidad de los casos, el volumen de los casos y otros elementos adversos hacen que uno diga que está difícil, que cuesta, ¿cierto? Dan ganas como de tirar la toalla, y hay veces que el caso explota y uno le dedica más tiempo a ese caso en particular que al otro pool de casos que uno pueda tener. ¿A qué voy? Cuando un chico llega, o cuando un adulto muchas veces llega a situaciones que ya son graves, una vulneración grave de derecho, una infracción de ley grave, una privación de libertad, ya sea por temas de salud mental o por temas sociojurídicos, tenemos que tener en consideración que ese chico no llega ahí por parte del azar, sino que es parte de una serie de exclusiones y de negligencias de muchos de los dispositivos, elementos y grupos que lo rodean. Su familia extensa, el centro educacional o el colegio donde puede haber estado en algún momento, los centros de salud, los CEFAM, la atención primaria de salud. Es fundamental también que los colegas que se desempeñan ahí siempre tengan ese ojo de ir identificando qué es lo que está pasando, ese compromiso ético. Pero finalmente, digo nosotros porque mi experiencia laboral también se desempeñó mucho tiempo en Sename, es de nosotros también. Nosotros muchas veces se nos olvida que trabajamos con personas, con gente, y que
Finalmente, cuando un chico llega en condiciones de alta vulnerabilidad es porque pasó una serie de exclusiones. No seamos esos que también excluyeron, sino que todo lo contrario. Apoyarse en el equipo, como nos dijeron por ahí, en el autocuidado. Y si ustedes siguen interesados en la temática, si es que les enganchó, si es que necesitan profundizar, el día 16 de noviembre en Santiago y el día 14 de diciembre en Valparaíso se van a realizar el curso de habilidades de intervención psicosocial para el trabajo con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, dictado por quien hizo la charla de hoy día, Leslie. Es un curso que ya se ha hecho 2 veces ya, se hizo en marzo en Santiago, en Serena, en mayo. Es un curso que se ha ido perfeccionando. Leslie es una persona que es muy perfeccionista, muy dedicada en lo que hace. Ustedes ya vieron la calidad de relatora que pueden tener. Si están interesados en inscribirse en el curso, nos pueden escribir, a contacto@aristaconsultora.cl o nos pueden dejar un comentario acá con su correo electrónico para enviarle información. Si se inscriben diciendo que lo vieron en el webinar, se les va a hacer un descuento para que puedan sumarse al grupo que ya está, de la gente que ya está inscrita. La idea nuestra como consultora es siempre ir acercando el perfeccionamiento profesional y más si va acompañado de componentes sociopolíticos y éticos que creemos que cuando trabajamos con personas son sumamente importantes. Todo nuestro trabajo siempre va a estar mediado por la política, nos guste o no, porque somos quienes ejecutamos políticas sociales y públicas. Y agradecer a los que se integraron, porque ya nos dice del interés que hay sobre sentarnos y reflexionar en este ámbito. Creo que el tomarse un momento de poder escucharnos, escribir, comentar, es el paso. Y de ahí en adelante ya nada queda. Solo empezar a nutrirse con esta herramienta y poder empujar a que las cosas sean distintas. Todos somos transformadores de cambio, si no empujamos a lo mismo con dificultad, vamos a poder involucrarnos también en ese cambio y tenemos que ser conscientes que como constructores sociales también somos parte de la construcción de la realidad de esa persona que tenemos nosotros sentados al frente, así que ojo con la objetividad, somos más responsables. Somos más que interventores objetivos, somos interventores responsables. Y de eso es el llamado hoy día y espero lo hayan disfrutado y se motiven a participar de los cursos que ya mencionó Alex. Sí, eso, colegas, gente del área psicosocial, estamos muy contentos, fueron nuestros primeros 2 webinars, la respuesta fue mejor de la que esperábamos, tanto en cantidad de gente que se sumó, como en los comentarios y los aportes que hicieron. Estos van a quedar disponibles en nuestras redes sociales y también van a ser subidos a nuestra página. Y ojo, síganos en redes sociales porque se vienen más contenidos gratuitos para ustedes. Eso sería, yo por mi parte me despido. Alex Flores, director ejecutivo de la consultora. Adiós, que tengan una buena tarde, noche. Chao. Y reflexiva. Oye, ¿qué